¿Por qué Japón atacó a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? Hoy vamos a conocer las razones por las cuales Japón decidió atacar a Pearl Harbor y de esta manera asegurar la entrada de lleno de los Estados Unidos en el conflicto bélico más grande de la historia. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Cuando los bombarderos japoneses aparecieron en los cielos sobre Pearl Harbor en la mañana del 7 de diciembre de 1941, el ejército estadounidense no estaba preparado para el devastador ataque sorpresa, que alteró dramáticamente el curso de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el Teatro del Pacífico. Pero hubo varias razones clave para el bombardeo que en retrospectiva lo hacen parecer casi inevitable. Las tensiones comenzaron durante la Gran Depresión. Antes del ataque a Pearl Harbor, las tensiones entre Japón y Estados Unidos se habían ido acumulando durante la mayor parte de una década. La nación insular de Japón, aislada del resto del mundo durante gran parte de su historia, se embarcó en un periodo de expansión agresiva cerca del comienzo del siglo XX. Dos guerras exitosas contra China en 1894 y 95 y la guerra ruso-japonesa en 1904 y 1905 alimentaron estas ambiciones, al igual que la exitosa participación de Japón en la Primera Guerra Mundial, junto con los aliados. Durante la Gran Depresión de la década de 1930, Japón trató de resolver sus problemas económicos y demográficos, forzando su camino hacia China. Comenzando en 1931 con la invasión de Manchuria. Cuando una comisión designada por la Sociedad de Naciones condenó la invasión, Japón se retiró de la organización internacional. Ocuparía Manchuria hasta 1945. En julio de 1937, un enfrentamiento en el puente Marco Polo de Beijing inició otra guerra chino-japonesa. Ese diciembre, después de que las fuerzas japonesas capturaron Nanjing, la capital del Partido Nacionalista Chino, Kuomintang, procedieron a llevar a cabo 6 semanas de asesinatos y violaciones, ahora infames, conocida como la masacre de Nanjing. A la luz de estas atrocidades, Estados Unidos comenzó a aprobar sanciones económicas contra Japón, incluidos embargos comerciales sobre las exportaciones de aviones, petróleo y chatarra, entre otros bienes claves, y brindó apoyo económico a las fuerzas de Kuomintang. En septiembre de 1940, Japón firmó el pacto tripartito con Alemania e Italia, los dos regímenes fascistas entonces en guerra con los aliados. Tokio y Washington negociaron durante meses antes del ataque a Pearl Harbor, sin éxito. Si bien Estados Unidos esperaba que los embargos sobre el petróleo y otros bienes clave llevaran a Japón a detener su expansionismo, las sanciones convencieron a Japón de mantenerse firme y provocaron la ira de su pueblo contra la continua interferencia occidental en los asuntos asiáticos. Para Japón, la guerra con Estados Unidos se había vuelto inevitable para defender su condición de gran potencia mundial. Su única oportunidad era el elemento sorpresa. En mayo de 1940, Estados Unidos había convertido a Pearl Harbor en la base principal de su flota del Pacífico. Como los estadounidenses no esperaban que los japoneses atacaran primero en Hawái, a unos 6,000 kilómetros de distancia del continente, la base de Pearl Harbor quedó relativamente indefensa, lo que la convirtió en un objetivo fácil. El almirante Yamamoto Isoroku pasó meses planeando un ataque que tenía como objetivo destruir la flota del Pacífico y destruir la moral en la Armada de los Estados Unidos, para que no pudiera contraatacar cuando las fuerzas japonesas comenzaran a avanzar hacia objetivos en todo el Pacífico Sur. El ataque sorpresa de Japón a Pearl Harbor sacaría a Estados Unidos del aislamiento y entraría en la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que terminaría con la rendición del Japón tras el devastador bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Sin embargo, al principio, el ataque a Pearl Harbor parecía un éxito para Japón. Sus bombardeos alcanzaron los 8 acorazados estadounidenses, hundieron 4 y dañaron otros 4. Destruyeron o dañaron más de 300 aviones y matarían a unos 2,400 estadounidenses. Las fuerzas japonesas
continuaron capturando una serie de posesiones coloniales occidentales actuales y anteriores a principios de 1942, incluidas Birmania, Malaya Británica, las Indias Orientales Holandesas y Filipinas, dándoles acceso a estos abundantes recursos naturales de las islas, incluido el petróleo y el caucho. Pero el ataque a Pearl Harbor había fracasado en su objetivo de destruir completamente la flota del Pacífico. Los bombardeos japoneses fallaron en impactar a los tanques de petróleo, los sitios de municiones y las instalaciones de reparación, y ni un solo portaaviones estadounidense estuvo presente durante el ataque. En junio de 1942, este fracaso llegó a perseguir a los japoneses, ya que las fuerzas estadounidenses obtuvieron una gran victoria en la batalla de Midway, lo que cambió decisivamente el rumbo de la Guerra del Pacífico. Después de la batalla, 15 personas recibieron la Medalla de Honor y 51 recibieron una Cruz de la Armada por sus acciones en la batalla. Al día siguiente, el presidente Franklin Delano Roosevelt se dirigió a los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos declarando la guerra contra Japón. 3 días después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos y la nación anteriormente reacia entró en la Segunda Guerra Mundial. Al ataque a Pearl Harbor se le atribuye unir a la población estadounidense detrás del esfuerzo bélico. Se estima que entre 35 y 65 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial, incluidos los civiles muertos como resultado de la guerra, los que murieron por enfermedades y los que murieron durante el Holocausto. La Segunda Guerra Mundial resultó en la expansión del poder de la Unión Soviética por toda Europa del Este, la expansión del comunismo a China, el advenimiento de las armas nucleares y el cambio decisivo del poder mundial de los estados de Europa Occidental hacia los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas fueron las razones del ataque a Pearl Harbor. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.